Dios les bendiga a todos mis hermanos. Bienvenido a nuestra clase en la tarde de hoy. Última clase de este libro de liderazgo y esperamos que sea de bendición como lo han sido las demás clases, ¿verdad? Vamos a hacer una oración y a pedirle al Señor sabiduría y que nos ilumine nuestros corazones y nos ayude a entender su palabra. Señor, gracias porque nos permites una vez más, Señor, honrar tu nombre y glorificarte a través de esta clase, Señor. Queremos entender tu palabra, queremos entender tus mandamientos, Señor, y queremos servirte con inteligencia, Señor. Por favor, ilumina nuestras vidas, Señor. Mira a cada uno de los que está aquí, bendíceles y guárdales, Señor, y que podamos entender tu palabra y llevarla a cabo, Señor. Que nuestros corazones sean conmovidos por la misma, que seamos mejores creyentes, Señor, y que funcionemos de acuerdo a como tú nos has mandado, Señor. Mira, esta noche, Señor, cada hermano que se va a conectar, Señor, esperando que tú le bendigas grandemente y que tú nos hables, Señor, como siempre lo haces para bendición y glorificar, para bendición y de nosotros y para glorificarte a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Eh, Esta es la última clase que tiene que ver con el liderazgo. Y hemos estado hablando sobre el liderazgo en la iglesia. Hay una diferencia entre el liderazgo en la iglesia y el liderazgo secularmente, ¿verdad? Las cosas que buscamos en un líder secular, pues no son, no podemos decir que son las mismas que Dios está buscando en los líderes en la iglesia. Y hemos hablado de varias cosas, pero especialmente las últimas clases se han enfocado en las cualidades del pastor, las cualidades de los diáconos. Y ahora, eh, la clase de hoy se titula Tu responsabilidad en la iglesia. Así que, mientras que las clases eran enfocadas al liderato dentro de la iglesia, pues la de hoy se refiere a todos los hermanos en la iglesia. Eso se trata de ti. Así que yo he cogido bastante agüita, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Mucho consejo, he visto muchas cosas que posiblemente tengo que mejorar como pastor, pero aquí está entonces esta porción de hoy que nos toca a cada uno de nosotros, a cada miembro de la iglesia, así que espero que sea de bendición para cada vida. Para empezar, el libro comienza con dos preguntas, como siempre, para romper el hielo. eh, y la primera dice, ¿sobre qué cosas o personas en tu vida tienes alguna responsabilidad? ¿Sobre qué cosas o personas en tu vida tienes alguna responsabilidad? A ver, ¿quién puede decir algo ahí? Oh, se me olvidó anunciar que hoy no tengo ayudante. Mi ayudante no me puede ayudar. Puede ser que esté por ahí conectada, ya mismo se conecta, pero pues no puede estar con nosotros. Así que le voy a pedir la ayuda a todo el mundo que puedan cooperar conmigo en esta clase. Así que voy a estar solito hoy, por decirlo de alguna manera. La pregunta número 1, ¿sobre qué cosas o personas en tu vida tienes alguna responsabilidad? A ver, ¿quién puede decir algo? ¿Responsabilidad de alguien? No todos a la vez, porque entonces no podemos hablar. Mercedes. Sí, porque nadie quiere decir nada. Exacto, exacto, Mercedes. Bueno, Ayúdame ahí. nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de la palabra del Señor a nuestros hijos, nuestra familia y todas las personas que están a nuestro alrededor que conocemos. La responsabilidad de nosotros es darle la palabra de Dios de una manera, como lo dice, clara y limpiamente, como dice su palabra. Muy bien, yo creo que eso es una responsabilidad, ¿sí? Sí. Alguien tiene una persona a cargo o tiene una responsabilidad sobre alguna persona, alguien más?
Se suponía que de responsabilidad de los hijos, se supone, pero ahora imagínense cómo está la situación. Ya los hijos son independientes, pero responsabilidad sobre los quehaceres y atender a los cartones de uno. Muy bien, muy bien. Como quiera, Maribel, cuando son pequeñitos los nenes, digo, cuando crecen sí se van por su cuenta, pero mientras son pequeñitos es nuestra responsabilidad cuidarlos. O sea, que como quiera, está en nuestras manos. Me rompe el pie. Wilmer. Yo creo que Wilmer se le abrió el micrófono ahí. Ok. La segunda pregunta dice, y tiene que ver con la primera, ¿cómo impactan estas responsabilidades en tu día a día, prioridades y decisiones? ¿Cómo impactan estas responsabilidades en tu día a día, prioridades y decisiones? Si alguien puede decir algo sobre eso. Tener gente a cargo, ¿cómo impactan en tu vida, en prioridades y decisiones? Bueno, Miguel, en el caso mío, pues mis hijas, yo no contesté la primera pregunta, pero en el caso mío, pues mis hijas y impacta en prioridades, impacta muchísimo, ¿verdad? Porque tengo que ponerlas en primer lugar en cuestión del orden, de cómo manejar las situaciones y las cosas que nosotros tenemos diariamente, ¿verdad? Poner la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, darle prioridad por encima de cualquier otra cosa, ¿verdad? Que no sea, ¿verdad? No, nada que tenga que ver con las cosas de Dios, pero estamos hablando en términos completamente de la sociedad. Darle prioridad ¿cuál era la otra pregunta? Y decisiones, prioridades y Las decisiones. decisiones, realmente ponerlas a ellas en primer lugar en cualquier decisión que yo vaya a tomar, por encima de cualquier otra cosa que le venga a uno en el diario vivir. Y yo creo que cada cual, ¿verdad? Aunque no todo el mundo decide hablar, todo el mundo tiene responsabilidades y tiene prioridades y tiene que tomar decisiones todos los días en cuanto a qué es más importante que qué, o sea, que otra cosa. Son decisiones que tomamos todos los días. ¿Qué ponemos por encima de qué, ¿verdad? Y en el caso tuyo, tú dices, no, mis hijas tienen que estar primero, pero no siempre sucede eso. A veces mucha gente dice, no, mi familia es lo primero, pero cuando usted ve su vida, usted ve que la prioridad no es realmente su familia, no están haciendo la responsabilidad que realmente deben de tener como padre o como madre o como persona en la familia. Mercedes, ¿tú querías decir algo? Sí, eso mismo iba a decir, que la responsabilidad de la familia en el hogar, eso es lo primordial después de las cosas, después de Dios. La familia es lo primordial. Uno puede tener toda otra cosa, even el trabajo, todo por la familia es más importante que el trabajo. Cuando tú no pones, no tienes ningún tipo de reglamento en tu casa, cuando tú no haces nada con tu familia, entonces no es una familia sana, porque Dios manda que nosotros, cuando nos manda a amar los unos a los otros, imagínate nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, eso es lo primordial en nuestra vida como ser humano después de Dios. Mira cómo Pero dice. hay muchos que no hacen eso. Lo dicen de boca, pero no lo hacen no lo hacen. Mira cómo dice la idea principal de la clase y esto puede que, no sé, quizás sacuda, quizás no había escuchado este concepto dentro de la iglesia, pero mire cómo dice la idea central. Aunque los ancianos, ¿verdad? Hablando de los pastores, tienen la responsabilidad especial al predicar la palabra y pastorear la iglesia, perdón, toda la congregación es finalmente responsable delante de Dios por la doctrina y la disciplina de la iglesia. Yo creo que de la manera que nosotros nos han enseñado, quizás, ¿verdad? Porque somos hispanos, de donde yo vengo, la iglesia había un pastor y era el encargado
de todo eso, ¿entiendes? Entonces, la iglesia simplemente se congregaba, iba, atendía y se iba, pero lo que el libro o la palabra de Dios nos quiere decir es que toda la congregación es responsable delante de Dios. No solamente el pastor, toda la congregación es responsable delante de Dios por la doctrina y la disciplina de la iglesia. ¿Ves? Quizás eso no se enseña mucho en algunas congregaciones, pero la iglesia completa es la que está a cargo de doctrinar y disciplinar a cada uno de sus miembros. En Gálatas 1, dice el libro que es uno de los pasajes más tensos en todas las cartas de Pablo. Miguel, tengo una pregunta. Tú dijiste, Sí. eso último que dijiste, que toda la iglesia está, ¿qué? Toda la iglesia, toda la congregación es responsable delante de Dios por la doctrina y la disciplina de la iglesia. So, ok, ¿y qué quiere decir el autor con eso? Porque Eso es lo que vamos a estudiar, Neymi. Eso es lo que vamos a ver en la clase, porque pensamos que somos espectadores. ¿Sabes? Cuando la gente va a la iglesia piensa que son algún tipo de espectador. No, tú eres participante. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú estás al cargo de la doctrina y la disciplina de la iglesia. Lo vamos a ver en los versos, ¿ok? Y yo vuelvo y digo, Neymi, quizá te choca porque tú dices, ¿cómo es eso? Yo nunca había visto eso, no me lo habían enseñado de esa manera. Realmente es así. Y por eso es tan importante que la iglesia sea discipulada correctamente, porque si la iglesia tiene una doctrina correcta, a la hora de tomar buenas decisiones la van a tomar bíblicamente, ¿entiendes? El problema es cuando, si tú eres un dominguero, realmente tú no puedes tomar decisiones como iglesia, ¿sabes? Porque no estamos funcionando como iglesia, pero si funcionamos como iglesia, somos adoctrinados correctamente a la hora de la disciplina de la doctrina, la iglesia está envuelta en todo eso. O sea, no es una tarea simplemente del pastor y del liderazgo. Y lo vamos a ver en la clase, ¿ok? Y como dije ahorita, Gálatas 1, y lo vamos a leer, Gálatas 1 del 1 al 9, perdón, 1 al 10 si no me equivoco. Sí, 1 al 10. Es uno de los pasajes más tensos de las cartas de Pablo a la iglesia. Y mire cómo dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que los resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿A quién le está escribiendo? A las iglesias de Galacia, ¿ok? Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto se hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí terminan los versos. Y la primera pregunta dice así: mientras vayamos por la clase, vamos a ir entendiendo el asunto de que la iglesia tiene que estar envuelta en todas estas cosas. ¿De qué está maravillado Pablo según los versos 6 y 7? Ese es fácil, ese es un bombito al pitcher. De que se están alejando del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Según la contestación del libro dice, Pablo está asombrado de que los Gálatas estuviesen abandonando al Dios que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, el cual verdaderamente no era el evangelio. Ellos se habían apartado, algunos se habían apartado
y estaban siguiendo, él dice otro evangelio, pero realmente no hay otro evangelio. Entre comillas, ellos estaban buscando un evangelio diferente, ¿ok? La segunda pregunta dice, ¿qué hacen aquellos que están perturbando a los Gálatas? Según el verso 7, ¿qué hacen aquellos que están perturbando a los Gálatas? ¿Quién dice yo? Verso 7. Están añadiéndole al evangelio, están quitándole la esencia al evangelio, que es por gracia realmente. Muy bien. Los que están causando problemas a los Gálatas estaban distorsionando el evangelio de Cristo. Estaban enseñando una cosa que no era lo que los apóstoles le habían enseñado. Así que esas son las primeras dos preguntas. Pregunta número 3. ¿Sobre quién pronuncia Pablo una maldición 2 veces en los versículos 8 y 9? ¿Y por qué predicar un evangelio falso es un asunto tan serio? Ok. Vamos entrando ahí en calor ahora. Maribel. Sobre quien anunciara un evangelio diferente. Exacto. Le dejé la mitad. La otra mitad, ¿quién? ¿Y por qué predicar un evangelio falso es un asunto tan serio? Eso no es tan difícil. Bueno, porque de eso depende la vida de los seres humanos, la vida eterna de las personas. A mí, mira, diste exactamente en el clavo. Ahí, los dos. Mira cómo dice el libro. En los versículos 8 y 9, Pablo pronuncia 2 veces una maldición sobre cualquiera que predica un evangelio diferente al verdadero. Predicar un evangelio falso es un asunto tan serio porque todos nuestros destinos eternos dependen de lo que creemos en cuanto al evangelio. Si usted le predican un evangelio falso, usted creyó en un falso evangelio y usted está teniendo una falsa salvación. Y entonces, eso lo que está creando es condenación para las personas. ¿Ok? Tú levántate la mano, Naomi. ¿Sí? Sí, es que tengo una pregunta, porque estas personas, ¿verdad? Habían recibido al Señor Jesucristo cuando Pablo, me imagino, les predicó el evangelio, ¿verdad? Si no me equivoco. Ajá. Una persona que ya ha sido regenerado, ¿verdad? Puede desviarse de la sana doctrina. No puede desviarse. Bueno, puede recibir información que no es correcta, pero ¿cómo te digo? Bueno, nosotros hemos enseñado muchas veces en la iglesia de que realmente si tú creíste y eres salvo, pues tú no vas a perder la salvación. Pero es obvio que dentro de la iglesia no siempre todos los que están son salvos. Entonces, posiblemente cuando tú te puedes ir a la parábola del sembrador, ¿verdad? Donde se tira la semilla, una cae en tierra fértil, otra crece entre matorrales y otras caen junto al camino, ¿sabes? Y ahí tú ves los diferentes tipos de gente que reacciones de cuando la gente escucha la palabra. Y algunos la reciben con mucho gozo, pero después se alejan. Otros la reciben y cuando vienen las pruebas se echan para atrás. Pero lo que quiere decir es que realmente esos no fueron creyentes nunca, aunque estuvieron ahí. Y eso pasa en todas las iglesias. Ahora, el que cayó en buen terreno, pues ese echó raíces y tuvo mucho fruto. Lo que se puede entender es que aunque muchos asisten a la iglesia, no todos los que están ahí son creyentes. Y pues no está nunca de más hablarle a la iglesia en general para que entienda lo que Dios quiere explicarnos, ¿sabes? Un evangelio, este es el evangelio, no pueden irse detrás de algo que no sea correcto. Escribe María por el, no sé si te contesté, Naomi, ¿sí? Por el chat, porque hacer caer condenación a los que se engañan con el evangelio falso. No todos han creído en el sacrificio de Cristo ni se han arrepentido porque creen que con ir a la iglesia ya son salvos. Y sí, es lamentable que haya gente que crean cosas como esas en la iglesia. La contestación a la pregunta. Sí, podemos poner los terrenos también como
la iglesia que uno asiste también, porque eso me imagino que también afecta, tú sabes, la creencia. Bueno, si tú asistes a una iglesia donde no te están enseñando correctamente, yo creo que ahí no hay ni terreno, ¿sabes? Está bien llanito, no están profundizando, no te están dando el verdadero alimento. Así que no sé, no creo que, bueno, hay iglesias que se hacen llamar iglesias, pero no son iglesias. Entonces, por ejemplo, una falsa doctrina, yo no creo que tú estés aprendiendo nada ahí. Eh, y yo no me atrevería a entrar en el terreno de juzgar la gente, porque no creo que me corresponda a mí hacer eso. Yo creo que cada cual algún día le dará cuentas a Dios de que si tú te hiciste llamar cristiano, si tú te hiciste llamar iglesia y no hiciste lo que Dios dijo, pues tú vas a tener un problema. Y yo creo que en este verso, cuando él dice, si alguien predica un evangelio diferente, sea maldito, yo creo que es para preocuparse. Preocuparte que alguien piense que está predicando el evangelio y no lo está haciendo, porque hay una maldición ahí. 2 veces lo dice Pablo, es un asunto serio. La salvación de muchas personas dependen de que nosotros prediquemos y hablemos correctamente. Y por eso también depende también, no solo predicarla, sino actuarla correctamente, como hacer lo que la palabra de Dios dice, como si yo estoy predicando algo y después estoy haciendo otra cosa que están viendo la gente de afuera, y eso está también, como quien dice, cambiando el evangelio, blasfemando el evangelio. Pues si tú no vives lo que tú predicas, pues yo dudaría realmente si eres creyente. Porque un creyente quiere vivir lo que predica, ¿sabes? Yo no voy a decir una cosa y hacer otra. La idea de un verdadero creyente es que cuando cree y se arrepiente, él quiere agradar a su Señor, quiere servirle. Si yo soy un hipócrita y no estoy viviendo lo que predico, pues posiblemente no soy creyente. Pero lo que quiere decir que eso cae como en blasfemando el evangelio, como quien dice que no está predicando el evangelio correcto, aunque tú digas, pero no lo está haciendo. Y eso la gente lo están viendo, eso es como que sí, la Biblia nos llama así a darle el ejemplo, sí, tienes razón. Miguel, pero en este lugar en específico no le está hablando a los que enseñan, a los maestros, a los falsos maestros. No, le está hablando a la iglesia completa. Por eso, no sé si viste al principio cuando dice... Sí, no, y lo leí en la mañana, pero entonces como dice, como está, ¿sabes? Las personas que enseñan literalmente el evangelio son maestros. Sí, son los maestros. Sí. Sabemos que es una responsabilidad que nos corresponde a todos, pero... Sí. Pero como iglesia, por ejemplo, no quiero adelantarme ni decir cosas que quizás diga más adelante, pero... No, pues está bien, sigue, perdón. No. El asunto es, por ejemplo, cuando una iglesia, yo creo que yo escuchaba una vez a alguien decir la institución más importante del planeta, del universo, es la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios la fundó, Dios la estableció, pero nosotros no le damos la importancia a la iglesia que la iglesia tiene, y la iglesia es cada uno de nosotros. ¿Entiende? Entonces, cuando una iglesia se reúne y, por ejemplo, no tiene un pastor, ¿quién escoge el pastor? Lo escoge la iglesia. O sea, la iglesia, sí, los miembros deciden y se reúnen y ellos deciden quién es el pastor. Tienen que haber dos llamados, ¿verdad? El pastor recibe el llamado de Dios y cada cual sabe o tiene en su corazón o entiende si Dios realmente lo llamó al pastorado. Pero además la iglesia local confirma ese llamado, ¿ok? Es para que veas que la importancia de que no es solamente el pastor, no son solamente los líderes, la iglesia es bien importante. Y de eso trata esta clase,
Aquí vemos que Pablo le está hablando a los Gálatas y le está diciendo, mira, ustedes como iglesia no pueden permitir que se predique un evangelio diferente. Y lo vamos a ver en la pregunta 4 por parte de esa contestación. Pero déjame contestar la 3 y entonces caemos en la pregunta número 4. La pregunta número 3 decía, ¿sobre quién pronuncia Pablo una maldición 2 veces en los versículos 8 y 9? ¿Y por qué se predica? ¿Por qué predicar un evangelio falso es un asunto tan serio? Yo creo que la contestamos ya, ¿verdad? Yo la contesté. Sí, yo la contesté. Ok. Entonces, la pregunta número 4, mira cómo dice. ¿A quién se dirige la carta de Pablo? Está hablando solo a los líderes de la iglesia, ¿ves? Ahí llegamos, Neimi. Sí, lo dice al principio, que a la iglesia, que a los creyentes. Lo que está diciendo, la respuesta que Pablo está buscando es que ellos tomen acción sobre estas personas que están enseñando esa mala doctrina. Exacto. Y cuando ellos toman acción, lo toman, la acción que vayan a tomar, la toman como iglesia. ¿Sabes? No es solamente el pastor el que decide, yo voy a hacer esto. No, la iglesia, según la palabra del Señor, según la Biblia, la iglesia como comunidad se reúne y ellos deciden qué es lo que van a hacer. Como por ejemplo, escoger un pastor, ¿ok? Ahora, ¿a quién se dirige la carta? Según en la pregunta 4. A la iglesia de Galacia y a toda la congregación. Es porque estoy en la calle por si me voy a contestar. Bien. La carta de Pablo se dirige a las iglesias de Galacia, según el verso número 1. Él no solamente está hablando a los líderes de la iglesia, está hablando a todos en la iglesia. ¿Ok? No solamente le está hablando a los líderes, le está hablando a todos. ¿Sabe? Todos somos responsables en la iglesia de combatir cosas como estas, no solamente el pastor. Y por eso yo me siento responsable, ¿verdad?, de enseñar correctamente la palabra, para que cuando surja algo difícil, la iglesia en general podamos manejarlo bíblicamente, podamos manejarlo correctamente, y que no manejemos las cosas simplemente con tácticas o métodos humanos, no. Bíblicamente manejemos los asuntos, ¿ok? Y en este caso, Pablo le está hablando a la iglesia sobre la importancia de predicar un evangelio correcto. La pregunta número 5 dice, según este pasaje, ¿quién es al final responsable de asegurar que la iglesia enseñe sana doctrina? Yo diría que el pastor. El pastor y los líderes. Yo tenía esa, el pastor y toda la iglesia al final. Sí, pero recuerda cómo dice la pregunta, porque la pregunta dice, según este pasaje, ¿quién al final es responsable de asegurar que la iglesia enseñe la todos los creyentes, porque ellos tienen que tomar acción sobre la situación que está pasando. Ahí sí, exacto. Sí, lo que pasa es que, vuelvo y digo, según el pasaje, estamos haciendo la pregunta según este pasaje, ¿ok? No nos vayamos al resto de la Biblia, porque sabemos que el pastor tiene la responsabilidad de enseñar la sana doctrina. Pero según este pasaje, la pregunta número 5 dice, según este pasaje que hemos leído, ¿quién es al final responsable de asegurarse que la iglesia enseñe la sana doctrina? Y la contestación es que según este pasaje, todos los miembros de las iglesias locales son al final responsables de asegurar que la iglesia enseñe sana doctrina. No solamente el pastor, pero sí, no estamos quitando el pastor. Lo que queremos que vean es... Eso no es fácil, Miguel, eso no es fácil. Lo que queremos que vean, oye, Neimi, lo que yo quiero que entiendan, y esta clase yo creo que nos está llevando, es a que veamos, oye, tú no eres un espectador, tú no vas el domingo, esto no es un juego de baloncesto. O sea, la gente piensa que ir a la iglesia es sentarme en los bleachers, como decimos nosotros, en las gradas, y mirar desde lejos. Mira, ese concepto no es un concepto bíblico. Claro. ¿Sabes? No es un concepto bíblico, ¿sabes? La iglesia debe de estar envuelta en muchas más cosas
de lo que lo estamos haciendo hoy en día, ¿ok? Sí. Y el no hacerlo realmente es la razón por la cual las iglesias no funcionan como iglesia. ¿Ves? Yo después cuando se acabe la clase te voy a llamar, porque tengo que hablar contigo de este tema. Pero fíjese que aquí hay otro ejemplo. Ya contestamos la pregunta número 5. Mire el otro ejemplo. 1 Corintios capítulo 5. Pablo aborda otro problema que surgió en una iglesia local. Solo que esta vez el problema no era un asunto doctrinal, era un asunto moral. ¿Ok? Ya vimos un asunto doctrinal en donde se estaba predicando el evangelio incorrectamente y Pablo le dice a la iglesia que el que predica un evangelio diferente es anatema. ¿Ok? Ahora vemos un asunto que no es doctrinal, sino moral. 1 Corintios capítulo 5 dice del 1 al 5 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y nosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien habéis lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces aquí vemos otro problema que hay en una iglesia local, en este caso en Corinto, y es un problema de índole moral que sucede hoy en día también, ¿ok? Dice la pregunta número 6. ¿Qué estaban tolerando los corintios según el verso 1? ¿Y cuál fue su actitud hacia esta persona y su pecado? Hay dos preguntas ahí. Primero, ¿qué estaban tolerando los corintios? Esa es fácil. ¿Quién la contesta? Fornicación. Sí. Esa es una contestación corta. ¿Y cuál fue la actitud de la iglesia hacia esta persona y su pecado? ¿Cuál fue la actitud de ellos? Se dieron de vista larga, ¿sabes? No tomaron el asunto y estaban afectando la imagen de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Muy bien, muy bien. Los corintios estaban tolerando un miembro de la iglesia que estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Y su actitud hacia esta persona y su pecado era una arrogante jactancia y aprobación. No les importaba. O sea, para ellos esta situación que estaba surgiendo allí no tenía ninguna importancia, ¿sabes? Lo estaban tratando como si nada, ¿ok? Según Pablo, ¿qué deberían hacer los corintios con respecto a esto? ¿Qué deberían de hacer, Mercedes? Sí, que debían de hablarle y reprenderlo, porque el pecado es pecado, no importa quién sea que lo haga. Y nosotros como hermanos de la iglesia, si sabemos que hay un pecado que está en la iglesia, oculto vamos a decir, del pastor y, pero que si hay un hermano que sabe que un pecado así grave, debe de hablarlo, porque si no se corrige, entonces estamos haciendo la cosa hipócritamente. Y eso sucede últimamente en las iglesias. Pero lamentablemente que nosotros ahora nos vemos cada domingo, no sabemos quién está haciendo quién, pero esos pecados que están ocultos, nada más Dios que lo sabe, pero tenemos que orar para discernimiento para que Dios nos ayude a hacer como la dice, para que sea como dice Pablo, que pueda ser reprendido toda esa cosa. Amén. ¿Alguien quiere decir algo más sobre eso? Becky. Pablo habla bien fuerte, ¿no? No solamente tenemos que hablar con la persona, tenemos que expulsarlo de la iglesia. Ajá. Esto es fuerte. Sí. Yo no sé, Becky, ¿cuántos años tú llevas en la iglesia y has visto una expulsión de alguien? Yo creo nunca.
¿verdad? Rara vez, Disciplina, sí. sí. De Pero- expulsión, sí, yo tampoco recuerdo que hayan expulsado a alguien. Ajá. Neymig, adelante, Neymig. Miguel, pero esa palabra expulsión, ¿tú crees que significa literalmente sacarlo de la iglesia o es quitarle cualquier posición que ella tenga? ¿Sabe? Porque realmente la iglesia está abierta para gente pecadora que quiera venir al arrepentimiento. Sí, no, ya en este caso es comulgación, ¿sabes? Comulgado. No sé si lo dije bien. Sí, te echan fuera de la congregación. Y ya mismo vamos a ver cómo es el asunto, ¿ok? ¿Quién levantó la mano? Esa es Glory, la que tiene la mano levantada, Natalie. Sí, yo. Dale, Glory. Que quería aportar que usualmente, como Becky, yo nunca he visto tampoco que hayan expulsado a nadie de la iglesia, pero yo creo que si alguien tomara alguna acción como esa, el resto de la congregación o muchos de los hermanos que quizás no necesariamente conocen esta instrucción bíblica, se escandalizarían y el pastor sería criticado altamente. Eso es una de las cosas que quiero decir. Lo segundo es el hecho de que si la persona se arrepiente, ¿verdad? No va a ser necesario expulsarla. Yo creo que esa es la clave, ¿ves? Exacto, exacto. Si hay alguien que cometió un pecado, que la expulsión es, según Mateo 18, para aquellos que no quieren arrepentirse, que no quieren volver ¿verdad? Al camino del Señor, sino que persisten en el pecado. Y al persistir en el pecado, pues obviamente trátalo como publicano, como dice Mateo capítulo 18. Sí, sí. Y yo creo que ahí, Neymig, ahí es donde está quizás la aclaración de cómo es el asunto, ¿verdad? Si esta persona está con la mujer de su padre y no hay arrepentimiento en su corazón, mire, mi hermano, esto no se puede tolerar en una iglesia. A ver, no podemos pasarle la mano a algo tan horrible, horripilante como eso que está sucediendo en esa iglesia. Ya Pablo, desde donde él está, que no sé dónde está, le escribe una carta y dice, mira, ya desde acá yo lo juzgué. Ese hombre tiene que ser expulsado. ¿Sabes? No hay manera de que si no hay arrepentimiento se pueda tolerar un pecado como ese en la iglesia. No se puede tolerar un pecado como ese. Ahora, yo vuelvo y digo, el concepto que nosotros tenemos hoy de iglesia es el de una persona que es un espectador y va a un espectáculo y se sienta a escuchar domingo tras domingo, pero un creyente, un cristiano y la iglesia es mucho más que eso, ¿ok? Y eso es lo que el libro nos quiere decir. Mira, ya vimos la responsabilidad del pastor, ya vimos la responsabilidad de los diáconos, pero tú como miembro de la iglesia, tú también eres responsable de algunas cosas. Así que no es el asunto de yo ser un mero observador de lejos, ¿ok? Somos participantes de todo esto como miembros de la iglesia. Así que Pablo le dice a este hombre que sea excomulgado, que lo echen de la congregación si no hay arrepentimiento. No sé si alguien quería decir algo más. Yo tengo una pregunta, pastor. Adelante. ¿Es solamente ese pecado o cualquier pecado como también adulterio, que no tiene que ser gozarse, que fornicar con la mujer de su padre? Mira, yo creo que volvemos a lo mismo. La iglesia como iglesia local, cuando surge un problema moral, la iglesia local, ellos tienen la autoridad de decidir qué pueden hacer con esta persona si no hay arrepentimiento. Sabemos que si hay arrepentimiento, mi hermano, siempre va a haber perdón. Ahí está Dios para perdonarlo. Hay consecuencias por tus acciones, por tu pecado, y puede que entonces tú entres en un proceso disciplinario. Pero la iglesia local debe de reunirse como iglesia local, mirar el asunto, ver y ver qué pueden decidir en cuanto a un pecado moral dentro de la congregación y dependiendo de quién sea, ¿sabes? Es la iglesia local la que decide y eso lo podemos ver en este verso, ¿verdad? La iglesia local junto con Pablo, Pablo le dice, tienen que expulsarlo, ¿sabes? Si no hay arrepentimiento. Cuando usted dice dependiendo de quién sea, ¿qué significa eso? Estoy hablando en el sentido de que, oye,
no es lo mismo que el barrendero, que el diácono o el pastor. Entonces, si es el pastor, pues ya es obvio que no puede estar pastoreando, pierde su cargo. Eh, si es el barrendero y quizás no hizo algo tan exagerado, pues puede seguir barriendo, que sabe que no está haciendo nada con barrer, pero ya cuando el pastor caiga un pecado como este, y vuelvo y digo, la congregación como tal es la que decide, ¿sabe? Yo simplemente estoy hablando por decir algo, pero realmente la congregación, como iglesia local, ellos deciden qué pueden hacer con alguien que cometa un pecado como este. ¿Ok? Las consecuencias no son las mismas. Bueno, puede variar dependiendo de la posición y lo que decida la iglesia y el pecado también, ¿sabe? Hay que cogerlo con pinza esto, pero la idea es esa, mi hermano. Tengo un poco de dudas, pero voy a quedarme ahí porque tengo dudas. Tengo dudas con el sentido de que sí, ¿sabe? Está bien que tomen cartas, ¿cómo te digo? Que lo excomulguen, que lo aparten de la comunión con los hermanos, pero sacarlo de la iglesia y que esa persona en el momento que Dios así decida traiga arrepentimiento y salvación para esa persona, eso a mí me choca. Si la persona se arrepiente, él va a volver. Sí, pero está bien. Va a volver, Amy. Tú lo echas. Mira, precisamente para eso es que tú lo echas. Cuando tú lo sacas, si la persona realmente entiende qué es lo que ha hecho, él va a venir arrepentido. Pero si no, él se va a quedar por ahí haciendo lo que quiere. ¿Sabes? Realmente para eso es ese proceso. Tú lo echas y allá él va a pensar, ok, yo no debí de haber hecho esto, o sigue en sus caminos pecador. Pero para eso es ese proceso, Nehemi. Aunque no lo veamos así, para eso realmente es Glory. Sí, que quería aclarar en ese punto que cuando una persona comete cierto pecado, ¿verdad? El pecado que sea, y que no se arrepiente, pues obviamente ya sabemos lo que dice la Biblia. Ahora, imagínate el testimonio de la iglesia si nosotros dejamos que una persona no arrepentida, que realmente no le interesa arrepentirse de su pecado, que es público su pecado, porque ya fue discutido con la iglesia, persista en el pecado y que represente a la iglesia. ¿Me entiendes? Es un mensaje doble que estamos dando a la gente. Las personas, pero espérate, imagínate que el que es adúltero es el pastor. Vamos a persistir en que él se quede, pero por eso vamos a persistir en que él se quede liderando la iglesia, porque no debemos expulsarlo porque es una iglesia. No, realmente no. Bueno. La iglesia, a veces nosotros, y Bella Nemi, no lo digo directamente por ti, porque yo he tenido que bregar con muchos asuntos que yo digo, Señor, ayúdame a entender humildemente que esta es tu palabra y que yo tengo que esto es lo que tú dices. Mira, vamos a hacer algo, Glory. Nosotros estamos estudiando ahora mismo el liderazgo. Terminamos con esta clase que es la responsabilidad de cada miembro, ¿ok? Yo tengo planeado las próximas clases hablar precisamente de esto que estamos discutiendo, porque no es algo que se habla en muchas iglesias, ¿ok? Y es la disciplina en la iglesia. Son los próximos temas que pienso tocar para estas clases es eso. Y quizás, Nehemi, te ayuden a ti a entender cómo funciona la disciplina en la iglesia. Porque como dije ahorita, o como tú has traído, tú no lo entiendes muy bien. Porque se nos hace difícil, quizás es porque no se está haciendo. No lo hemos visto funcionando en las iglesias de hoy. ¿Por qué? Porque las iglesias de hoy simplemente llenan una lista de gente que va los domingos y esos son los miembros de la iglesia, pero la membresía de la iglesia es algo mucho más serio que eso, ¿ok? Y entonces la disciplina es parte de la iglesia, es parte de cómo la iglesia debe de funcionar, pero no es algo que se hable mucho en las congregaciones. Yo no recuerdo
yo no recuerdo en alguna iglesia que yo haya estado donde se haya tocado este tema como una clase, ¿sabes? O sea, hablando de la disciplina. Así que yo creo que el asunto de la disciplina nos va a hacer mucho bien para entenderlo. Como dijo Becky ahorita, oye, Pablo está hablando bien fuerte, está diciéndole, mira, sacan ese tipo de ahí, excomúlguenlo, sáquenlo. Y eso es algo que hoy en día no se ve y a nosotros se nos hace bien difícil entenderlo. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo más sobre eso. Sí, Ramón, dale. sí, que nunca hablo. Yo sé que todo el Mira mundo que está Ramón pendiente. nunca habla, hay que escucharlo hoy. Viene. Mira, una de las cosas que yo vi, yo lo vi como dijeron ustedes, yo no he visto expulsando a nadie, pero la iglesia tiene que poner disciplina. Eso sí, yo lo he visto que los pastores, cuando alguien comete errores, no de fornicación, cosas que afectan a la iglesia, el testimonio de la iglesia. Un ejemplo sencillo, una persona que está dividiendo la iglesia, que está un pastor que estaba dividiendo la iglesia para llevarse los feligreses, porque no le estaban aceptando su comportamiento, estaba haciendo daño a la iglesia totalmente. Y cuando vino los superiores, cuando vinieron a tomar carta en el asunto, como tú dijiste, la iglesia era que estaba a cargo de ese asunto porque hubo un alboroto, el hombre no estaba bregando bien, y el asunto es que la iglesia no lo expulsaron directamente, se podía quedar, arrepentirse, pero iba a ser como un miembro normal de la iglesia, iba a perder todos los cargos. El asunto es que cuando estas personas cometen pecado y están en ciertos niveles, están tan ciegos que ellos se sienten que quieren que los perdonen y quieren quedarse en el mismo nivel. De ahí. Entonces, cuando viene la presión, todo el mundo, la iglesia está incómoda, eso, la iglesia lo está mirando, él no aguanta la presión y no aguanta la disciplina y se va. Entonces, en algunos casos, que también lo vi, después de 7, 8 años, la persona quiso volverlo otra vez, con el cuento uno, porque yo he ido ya de varios, y ese lo vi diciendo como que no, que los dones no se pierden, que una persona ha cometido un error, me acuerdo yo, estaba en esa clase hablando, estaban precisamente hablando de los dones, que lo que Dios da no lo quita y uno puede volver, que él quería como que lo pusieran otra vez a ser maestro. Y le dijeron, no, tú te fuiste y no cogiste la disciplina, tú tienes que volver otra vez al proceso de disciplina y quedarte aquí. Volvió y se fue, no volvió más. No aguantan la presión cuando cometen un error así tan diabólico. Y yo creo que lo que quiere lograr el proceso disciplinario es que uno entienda que ha pecado y que, que se ha restablecido tu relación no solamente con la iglesia, no solamente con Dios, sino con la iglesia, con los miembros de la iglesia. Cuando tú eres un buen creyente, Naomi, la gente acepta el proceso disciplinario. Yo creo que el problema es cuando tú no lo eres. Entonces, sale, ¿verdad? Pero vuelvo y digo, si realmente tú eres creyente, si realmente hay arrepentimiento en ti, esa persona va a regresar. Mira, Miguel, yo entiendo, pero la única duda que yo tengo, como dice el hermano Ramón, es el sentido, porque tú puedes, como estaba Ramón explicando, tú puedes quitarlo de cualquier cargo que esa persona tenga. Tú puedes cortar la comunicación con ese hermano porque no te está representando como hermano tuyo en Cristo. Tú la puedes cortar, pero sacarlo de la iglesia, porque las puertas de la iglesia están abiertas. De hecho, la iglesia, como tú dijiste al principio de la clase, tiene creyentes. Naomi, yo creo que no se refiere tanto a que tú lo saques y que le cierres la puerta. Yo lo que creo que se refiere a como miembro de la iglesia, ¿sabes? Si tú eres miembro. No, pero eso es lo que yo te estoy diciendo, porque eso es lo que a mí me estaba chocando. Decía, no tiene sentido que me digan que no puede entrar a la iglesia. Yo creo que se refiere a la membresía de la iglesia, ¿sabes? Si tú eres miembro, ya tú no eres miembro de nuestra congregación. Tú puedes venir, claro. Tú puedes asistir. No, estamos claros. Ok, no entendí entonces. Sí, porque yo decía, de hecho, pero es la primera vez que yo escucho eso, que lo saquen, pero ¿cómo lo van a sacar si la iglesia es para transformar los corazones? Sí, realmente es que como ya no eres parte de la membresía de la iglesia. Sí, claro, yo entendí eso, gracias. Perdón, entonces, no me expliqué bien. Wilmer.
o Elizabeth, uno de los dos. Dios le bendiga a todos. Dios te bendiga, Elizabeth. Esas son cosas, por lo menos de lo que está hablando ahí, esa porción de la palabra, que la mayoría, el 95% de los impíos, no le gustaría. Otra cosa, si una persona hace un pecado así, porque sí, la iglesia está abierta para todo el mundo, para pecadores, pero ya ahí se está hablando de alguien que se dijo que fue cristiano. También otra cosa, una persona que conoció realmente a Cristo no hace una cosa así. O sea, esa persona nunca fue cristiana. Si se llama cristiano y hace algo así y está en la iglesia, yo misma, yo le diría, pastor, venga acá. Esto está feo para la foto. Esto y esto y esto. Y yo me imagino que los demás hermanos estarían de acuerdo. Una persona que haga un caso así, el pastor no lo saca, en la iglesia no lo saca. Dice la palabra que uno lo llama entre unos cuantos y se le amonesta, se le dice por aquí y por allá. Si no cambia, entonces se le dice, mira, fulano, es que una persona que esté haciendo un caso como ese, el pastor le dice, mira, tú todavía estás en este pecado. No, pastor, mire, yo voy a dejar eso pronto, que por aquí. Entonces, viene el otro domingo y el pastor se entera de que siguen lo mismo. Mira, fulano, tú sigues en esto, que es por aquí. Él va a dejar de ir porque no es cristiano. Él solito va a dejar de ir porque no es cristiano. Mira, Elizabeth, y si es cristiano verdaderamente, disculpe, pastor, sí, si Cristo lo alcanza después, él va a volver arrepentido. Y yo creo que en nuestro corazón, Elizabeth, siempre debe de haber un corazón restaurador, porque puede que alguien cometa el error de hacer algo como eso tan horrible, pero si realmente hay arrepentimiento, eso realmente es lo que quiere Dios, que vengan arrepentidos donde Él. Entonces, la iglesia debe de actuar con un corazón como el de Dios. ¿Sabe? Que si alguien viene arrepentido, nosotros tenemos que perdonar también. Tenemos que restituir los corazones. Eso fue que nos llamó Dios a restituir. Que sí, que son pecados feos, que son pecados horribles, que no le vamos a pasar la mano al pecado, pero siempre tenemos que ver si realmente hay un corazón arrepentido. Nuestro deseo es que las personas se restauren. ¿Ok? Es el deseo de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que entender bien el evangelio, porque si entendemos bien el evangelio, aplicamos la justicia de acuerdo al evangelio y aplicamos la justicia bíblicamente, y entonces tenemos misericordia porque Dios tuvo misericordia de nosotros. En un caso como este tan feo, pues Pablo habla bien fuerte, pero si la persona se arrepiente, estoy seguro que lo hubieran aceptado en la congregación nuevamente. Claro, como dijo Ramón, ¿verdad? Con un proceso disciplinario. Tengo como 1000 comentarios aquí en el chat. Dice Lady que pues, no somos perfectos, podemos fallar. María Mosquera dice que hasta el arrepentimiento lo pone el Espíritu Santo en el corazón del pecador y hace que busque la restauración en Cristo. Sí. Vamos para la pregunta número 9. Perdón, la pregunta número 8. ¿Cuándo y cómo específicamente Pablo le dijo a la iglesia que debía abordar el pecado de este hombre? ¿Cuándo y cómo específicamente Pablo le dijo a la iglesia que debía abordar el pecado de este hombre? Yo creo que ya lo hemos contestado. La contestación del libro dice, Pablo les dice que quiten a este hombre de su comunión cuando se reúnan como iglesia. Cuando todos estén reunidos, han de actuar como iglesia para sacarlo de su membresía. ¿Ves? Lo que estaba diciendo ahorita, que es lo que Pablo está explicando cuando habla de entregar al hombre a Satanás. ¿Sabe? Ya no es miembro de nuestra iglesia. ¿Sabe? Si usted ve que alguien hace algo como eso, no hay arrepentimiento, mire, no puede llamarse miembro de la iglesia. ¿Ok? Entonces ya queda
sacado de la lista de la membresía de la congregación. Lo tienen que ver como un posible candidato a arrepentimiento y salvación. Sí, sí, es un inconverso, un inconverso. Como dijo ahorita Gloria, un gentil publicano. Elizabeth. Wilmer. Wilmer, ahora, dale. En la Biblia dice, en Éxodo 34:7, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad y transgresión del pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Ajá. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ajá. Ahí el Señor le está diciendo, Él perdona todos los pecados. Sí. Pero a Él cuando uno se arrepiente. Yo creo que el arrepentimiento entra a través de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él dice, no, Él perdona millares de pecados, pero tampoco tendrá por inocente al culpable. Nosotros pagamos nuestro pecado, pero a través de la persona de Jesucristo. Y nosotros nos arrepentimos cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Eso es lo que yo entiendo, que sí hay arrepentimiento. Sí, usted ha dicho todo lo que ha dicho está en lo cierto. Pregunta número 9. ¿A quién hace Pablo finalmente responsable por tolerar el pecado de este hombre? A ver. ¿A quién hace responsable Pablo por tolerar el pecado de este hombre? ¿Quién dice yo? A toda la iglesia, ya se lo hemos contestado, a toda la congregación, a todos los... Muy bien, a toda la congregación, espérate, no se me vayan. Está bien, me están atendiendo ya. Que alguien tocó la puerta. Perdón. La contestación a la pregunta número 9 dice, en este pasaje, Pablo reprende a toda la iglesia por tolerar el pecado de este hombre. Además, le dice que toda la iglesia que actúe con el fin de escribir, le dice a toda la iglesia que actúe. Le está diciendo a la iglesia, tienen que tomar acción con el fin de excluir a este hombre de la comunión. Así que Pablo considera que toda la iglesia es finalmente responsable de este asunto moral, no solamente los líderes. ¿Ok? Aquí Pablo está llamando a la iglesia local que resuelvan este asunto, no solamente los líderes. Y vuelvo y digo, no estamos diciendo que el pastor y los diáconos no tomen cartas en el asunto, pero realmente este es un asunto donde la iglesia local debe de reunirse como iglesia local y resolver este asunto. Y por esa razón Pablo le llama la atención a la iglesia local. Así que cuando usted se mire como miembro de la iglesia, no se mire como una persona que está de afuera. No, usted es parte del cuerpo de Cristo y en cosas como esta, todos debemos, si usted pertenece al cuerpo de Cristo, a la membresía de la iglesia, tenemos que tomar cartas en problemas como estos, ¿ok? ¿Alguien quiere decir algo más sobre esto? Tema calientito. Bueno, mire cómo dice el libro. En estos pasajes vemos que es la iglesia local como un todo, la que es finalmente responsable de asegurar que la sana doctrina sea predicada y que las vidas de los miembros de la iglesia estén en consonancia con el evangelio. Esto significa que todos nosotros tenemos una responsabilidad con respecto a la enseñanza de la iglesia y la vida de sus miembros. Y todos tenemos que dar cuentas a Dios por cómo hemos usado esta responsabilidad. Mire la pregunta número 10. Si eres responsable de alguna manera por el testimonio piadoso de los miembros de tu iglesia, ¿cómo deberías responder cuando alguien peca contra ti? Y también tiene otra pregunta, ¿importa la gravedad del pecado? Vuelvo a repetir esa pregunta. Y alguien dijo ahorita algo, yo creo que fue Mercedes. Dice, si eres responsable de alguna manera por el testimonio piadoso de los miembros de tu iglesia, ¿cómo deberías responder cuando alguien peca contra ti? ¿Qué tú debes de hacer cuando alguien peca contra ti? Y la segunda pregunta dice, ¿importa
la gravedad del pecado. Es importante cuán grave sea el pecado. ¿Qué usted cree que debe hacer cada creyente o un creyente si alguien peca contra él? Vamos. No quiero contestar esta yo. Vete que voy a hablar. Adelante, Mercedes. Estás en mute, Mercedes. Ok, Ahora sorry. sí. Ahora se oye. La Biblia nos manda a nosotros, primeramente, a llamar a los ancianos de la iglesia, y a hablar, o sea, los ancianos, no al pastor, a los ancianos, vamos a decir, los otros que están debajo del pastor, ¿no? Y exponer el caso si es el pecado contra de uno. Primeramente uno va a la persona. Exacto. Si una persona peca contra uno, uno va primeramente a la persona. Si la persona se hace irreverente, how to say that? Bueno, irrelevante, whatever, como es esa palabra, que no quiere escuchar, vamos a decir mejor. Entonces uno va al anciano de la iglesia. Porque si tú puedes resolver el problema, tú y la persona se arrepienta. Se fue en mute de nuevo, Mercedes. No estoy mute. Ahora sí. Ya la persona, ay, que tengo el micrófono puesto. Que ya si uno resuelve el problema con la otra persona, pues ya no tiene que pasar a un lugar mayor. Pero que de verdad que la persona se arrepienta de verdad, porque a veces decimos sí para salir de la cosa, pero no hay un arrepentimiento genuino. Entonces hay que tener mucha precaución con eso, porque he visto que a veces la persona para salir del otro dice que sí, pero no fue un arrepentimiento. Y las personas siguen haciendo lo mismo, a pesar de todo. Pero si ya después que vuelve otra vez, pues entonces se llama el anciano de la iglesia y se hace público en la iglesia ya. Después que el anciano trata de hablar y así. Por eso no es que se expulsa, sino que se pone en disciplina a la gente. ¿Alguien más quiere decir algo sobre eso? Porque hay otra pregunta que tiene que ver con eso también. Si te enteras, ¿qué harías si te enteras acerca de un pecado grave en la vida de alguien? ¿Sabes? ¿Qué tú harías si te enteras que alguien está pecando gravemente? ¿Cuál sería tu respuesta a eso? Nadie quiere hablar. Pastor, yo voy a decir esto. A mí me pasó una cosa casi así y yo me quedé callada, pastor. Yo lo confieso que yo me quedé callada porque y fue por la boca de la misma persona que sin querer yo lo escuché. Pero yo me quedé callada porque todo lo que se decían que era chisme. Entonces yo no quería que me tuvieran como chismosa, pues yo me lo comí yo. Y me dio una cosa de quedarme con eso, porque la persona tenía un cargo bien grande en la iglesia. Pero yo no dije lo que oí de la boca de ella misma. No lo dije. Bueno, Mercedes, tengo que decirte que lo hiciste muy mal. No, pastor, porque otra persona lo dijo y la calcularon de chismoso. Yo entiendo, Mercedes. El asunto es, ¿le vamos a hacer caso a la Biblia o no? Bueno, pastor, yo sé que no, yo estoy consciente 100% que yo hice mal. No, sí. Pero como ya la otra persona que fue y lo divulgó, le llamaron chismosa, que el otro, que hasta esa otra persona se fue de la iglesia. Y yo lo puedo entender, Mercedes, porque yo te voy a Entonces decir, ¿y qué yo iba a hacer, pastor? Para que me pongan a mí también el mismo paquete chismoso. Yo no quería el título, sí, no lo quería. Yo entiendo. Mira, este asunto de llamar a alguien que está pecando y llamarle la atención como hermano, esto no es un asunto fácil de hacer.
¿ok? No, no lo es, pastor. Primero se necesita valentía de parte del que ve a su hermano pecando. Pero segundo, en los tiempos que estamos viviendo, como Mercedes lo acaba de decir exactamente, le van a decir, esos hermanos son unos chismosos. Exacto. Y es difícil, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Nemi, dime. No, que ese ejemplo que trajo la hermana Mercedes, ¿sabe? Es un ejemplo que se ve mucho en las iglesias. Lo y, sé. mira lo que dice el versículo 10. ¿Qué buscamos? ¿El favor de los hombres o el de Dios? Y yo creo que esa es la pregunta que uno tiene que contestarse a la hora. O cargamos las consecuencias que nos pueda traer el decir la verdad y estar bien con Dios, o buscamos la reputación de nosotros y el bien de nosotros y dejar el pecado oculto y que nosotros le fallemos al Señor. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos en ese sentido. Sí. Mira, yo quisiera leer la contestación del libro porque el libro, la contestación que tiene el libro es bien larga, pero mire, yo creo que toca casi todos los puntos que hemos discutido en cuanto a esto. Dice, ya que somos en un sentido responsables del testimonio piadoso de los miembros de nuestra iglesia, deberíamos considerar cuidadosamente lo que tenemos que hacer cuando alguien peca contra nosotros. O sea, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que hacerlo correctamente. Mire cómo lo dice el libro. Si es algo menor, es probable que debamos pasar por encima de ellos, perdonándolo y siguiendo adelante. Proverbios 19:11, Primera de Pedro 4:8. ¿Ok? Algo menor, ¿verdad? Y me imagino que se refiere a que el hermano te ofendió, una cosa así, no está hablando ya de una cosa exagerada. Si el pecado es más grave, dice aquí, debemos confrontarlo según las instrucciones de Jesús en Mateo 18:15 al 17. Y yo creo que todos saben lo que ahí dice, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, tú vas y hablas con él y le dices, mira, te vi pecando, bla, bla, bla. Si no te hace caso, tú buscas un testigo y mire, y esa instrucción, ¿sabe quién la dio? Jesucristo. ¿Sabes? Si tu hermano peca contra ti, lo que Jesús dijo, Jesucristo, tú vas donde tu hermano y le dices, ¿sabes qué? Te vi pecando. Y entonces, si tu hermano te escucha, ¿verdad? Y se arrepiente, ahí quedó todo. No hay que hacer más nada. Ahora, si no te hace caso, ¿qué dice la Biblia? Busca un testigo y vuelve y habla con el hermano, ¿verdad? Y si ya él no hace más caso, entonces se lo presenta a la iglesia. Eso es un proceso que, como dijimos ahorita, no es fácil de hacerlo. Por eso es lo que nos manda la Biblia, ¿ok? Y se requiere mucha valentía y hacer un montón de cosas y quizás hasta tirarse en contra a mucha gente, pero es lo que nos dice la Escritura. Pero sigue diciendo el libro. Si la persona no responde a nuestra reprensión privada, entonces, en obediencia a las enseñanzas de Jesús, debemos involucrar a otros en la iglesia. Si te enteras de un pecado grave en la vida de alguien, tienes la responsabilidad de hacer algo al respecto. Si conoces bien a la persona, puedes ser sabio y confrontarla en privado. Si conoces bien a la persona, debes ser sabio y confrontarla en privado. Si no conoces bien a la persona, puede ser bueno hablar con uno de los ancianos de tu iglesia al respecto. Mire esta advertencia que dice el libro. Ten cuidado con la tentación del chisme. Ten cuidado con la tentación del chisme. Pero pedirle a un líder de la iglesia que ayude a tratar un pecado grave en la vida de alguien no es un chisme. ¿Escuchó bien? Dice, pedirle a un líder de la iglesia que ayude a tratar un pecado grave en la vida de alguien no es un chisme. El objetivo es que un pecador se arrepienta de su error para que sea salvo de la muerte y se cubra
una multitud de pecados. Santiago 5, 19 y 20. Usted ve ahí cómo lo explicó el libro. Todos estos pasos están en la escritura. Ahora, yo puedo entender que, como dijo Mercedes, es un poquito difícil a veces obedecer esto, pero mi hermano, si nos enseña realmente la escritura, lo que nosotros tenemos que hacer, si Jesucristo nos dice qué es lo que tenemos que hacer, debemos de hacerle caso a la escritura, aunque posiblemente nos digan chismosos y aunque el mundo vea a la iglesia como que algunos pueden sentir que están invadiendo su privacidad, pero lo que tenemos que ver es que tú eres miembro de una iglesia, te haces llamar cristiano, estás representando a Cristo y realmente no estás dando testimonio, y es deber de cada creyente confrontar a su hermano con su pecado. Y por otro lado, mi hermano, vas camino al infierno pecando. Y es necesario que nosotros como hermanos corrijamos a nuestro hermano que va camino al infierno, que no es agradable, no lo es. Pero a eso nos llama el Señor. ¿Ok? Así que ya usted vio, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad de cada miembro en la iglesia? La última pregunta dice, como vimos en Gálatas 1, cada miembro de la iglesia es responsable de asegurar que su iglesia predique el evangelio fielmente. ¿De qué maneras prácticas puedes ejercer esta responsabilidad? Considera Hechos 17:11 como punto de partida. Y esa es la última pregunta. No sé si alguien quiere contestarla. Dice María Mosquera en el chat, muchas veces como el chisme es una mentira, se puede trabajar con ese asunto. Pero en el caso de Mercedes hay verdades que son necesarias de enfrentarlas porque pueden hacer más daño a toda la iglesia. Sí, yo creo que sí. Y especialmente si es un líder. Si lo está haciendo mal el líder, mire, con más razón, uno llama a la persona y se lo dice porque está manchando realmente el evangelio de Cristo. Entonces, la última pregunta dice que cada miembro de la iglesia es responsable de asegurarse que su iglesia predique el evangelio fielmente. Cada miembro de la iglesia. ¿Cómo usted puede hacer eso en su iglesia? Y dice que considere Hechos 17:11. Vamos a buscar Hechos 17:11 a ver qué dice. Hechos 17:11. Y con esta pregunta terminamos. Hechos 17:11 dice... Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esto habla de los de Berea, cuando Pablo y Silas fueron a predicar el evangelio. Ellos sacaron la Biblia para ver si lo que se estaba predicando, pues realmente era lo que estaba diciendo Pablo y Silas. Entonces, si nosotros somos... como miembros de la iglesia responsables de asegurarnos de que se predique el evangelio correctamente. ¿Cómo nosotros podemos hacer que eso se lleve a cabo yo como miembro de la iglesia? ¿Alguien puede decir algo? ¿No? ¿No quieren decir nada hoy? Bueno, yo como pastor me aseguro de enseñar la palabra del Señor, pero ustedes como miembros, ¿cómo se aseguran de que lo que yo estoy diciendo es correcto y no los estoy engañando? Bueno, estudiando la palabra de Dios también. Exacto. Escudriñando la palabra. Esa es una, sí. Yo le enseñaba en la iglesia, si no importa quién sea el que diga lo que sea, si no está correcto, no está correcto, mi hermano. Si no está diciendo lo que dice la Biblia, está equivocado y se puede llamar pastor, evangelista, pero si no es correcto, no es correcto. Y a veces, simplemente por el hecho de que alguien tenga mucha fama o es bien reconocido, si dice un disparate, todo el mundo se lo traga. No debemos de ser así. ¿Sabe qué? Como los de Berea.
Si alguien realmente no está hablando, como dice la escritura, vamos a buscar. Oh, esto que dice el pastor es correcto. Vamos a ver. Es decir, eso no es lo que dice ahí. Y cuando se acabe la predicación, usted va a ir a la pregunta con mucha calma. Predicador, usted dijo esto. La Biblia dice esto. ¿Cómo encajamos las dos cosas? Así que somos responsables de estar pendientes de que en nuestra iglesia se enseñe la sana doctrina. El libro dice, aquí hay algunas maneras de ejercer fielmente tu responsabilidad de asegurar que la predicación de tu iglesia sea fiel al evangelio. Cosas para hacer. Dice, ora regularmente por tu pastor y por otros que enseñan en tu iglesia. Ora para que toda su enseñanza sea fiel a la palabra de Dios. Así que una de las cosas que podemos hacer, orar como miembros de la iglesia. Estudia la escritura por tu cuenta, no simplemente como dijimos ahorita, no te tragues todo lo que te dicen. Estudia la escritura por tu cuenta, de modo que seas más capaz de discernir el error cuando se cruce en tu camino. Ora para que Dios te dé un espíritu humilde, lleno de gracia y la valentía para confrontar el error cuando sea necesario. Si alguien no está predicando el evangelio correctamente, que Dios nos dé el valor para poder enfrentar a esas personas. Si escuchas algo de un maestro en tu iglesia que te parezca erróneo, pregunta a un cristiano maduro de confianza que conozca bien la Biblia lo que piensa sobre el tema, o pídele al maestro que te aclare las cosas. Supón que él está en lo correcto y que simplemente es un malentendido. Escucha pacientemente su explicación y si te convence de que tu maestro ha enseñado un error, acércate a otro líder de la iglesia para explicarle tu preocupación. Hermano, lo más importante que nosotros debemos de estar pendientes de la iglesia es que se enseñe correctamente y no debemos dejar pasar una enseñanza falsa. Debemos tomar esto con seriedad y si alguien está predicando algo que no es correcto, hay que llamarle la atención, hay que hacerlo con amor, pero hay que hacerlo, ¿ok? Es nuestra responsabilidad como creyentes. Y con eso termina la clase de hoy, pero no sin antes anunciarle, ¿verdad? Que vamos entonces a estar hablando sobre este tema de la disciplina en la iglesia en las próximas clases, para que podamos entender bien cómo funciona la disciplina en la congregación y entonces nos aclare dudas. Me gusta el asunto de que posiblemente posiblemente no, yo no recuerdo haber cogido una clase que nos hable de la disciplina en ninguna iglesia y que podamos tocar ese tema, pues yo sé que le va a ser de ayuda a muchos de ustedes y eso me incluye a mí también. No sé si alguien quiere decir algo más, si no, oro y despido. ¿Algún comentario? No. Bueno. Muchas gracias, hermanos, a todos. Dice aquí, dice María Mosquera, es mejor aceptar una corrección a tiempo antes que una expulsión dolorosa. Muchos creen que por vivir engañados por sus propios pecados, pero como Dios es luz, Él se encarga de sacar a luz lo que pueda hacer daño a la congregación. Elizabeth, Wilmer. Pastor, Elizabeth. ¿ha quedado de cuándo va a ser el taller de las redes sociales? No, yo estoy leyendo mucha información, recopilando material y entonces cuando yo no quiero ponerle fecha, Elizabeth, porque entonces me obliga a mí a ponerme tenso. No, está bien. Porque este sábado voy a trabajar y además Gloria cumpleaños. No, pero yo no te preocupes, Elizabeth, que yo lo anuncio con tiempo para que cuando lo vayamos a hacer, la gente pueda hacer sus arreglos y puedan llegar. Pero realmente lo que estoy haciendo es buscando mucha información sobre el tema y recopilando datos, tú sabes, y espero que eso quede bien bonito. De verdad que sí, tengo mucha esperanza porque lo estoy haciendo con mucho deseo de mi corazón. Creo que nos hace falta entender un poquito más de esto y de hecho, el estar investigando sobre esto me ha hecho ver menos Facebook, me ha hecho ver menos el internet, aunque muchos piensen que no.
Sí. Casi no lo estoy usando ya como antes. Así que yo sé que, mira, antes yo pensaba, oye, ese hermano no tiene ni Facebook ni nada de eso. Yo lo veía extraño. Hoy estoy cambiando un poco de opinión en cuanto a eso. Estoy leyendo un libro que se llama Ya no me gusta tanto, algo así. ¿Sabes? El botón de me gusta de Facebook. Ahí me gusta. Pues creo que se llama el libro No me gusta tanto, algo así se llama. Y es de una persona que estuvo 6 meses sin redes sociales y la experiencia que él tuvo. Es uno de los libros que estoy leyendo y otros más en cuanto a esto, pero está muy interesante ese tema. Lo voy a hacer. Vamos a orar y darle gracias al Señor, y ya usted sabe, las próximas clases no se las pierda. Señor, gracias te damos por tu bendición, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Dios, a veces no es fácil seguir tus mandatos. Es un poco difícil comprender cosas como las que hemos leído en esta noche. Dios, están en tu palabra. Nosotros queremos seguir tus mandatos bíblicos, Señor. Queremos seguir el orden que tú has establecido. Y algunas cosas no son difíciles de hacer, Señor, pero tú las mandas. Danos el valor y la capacidad para poder hacer las cosas correctamente, Señor. A nosotros como iglesia, Señor, que estamos comenzando, permítenos, Señor, funcionar como una iglesia que está fundada en tu palabra y que a la hora de afrontar los problemas, miremos tu escritura, veamos lo que dice, Señor, y apliquemos las cosas que ahí dice para beneficio del cuerpo de Cristo y para honra y gloria tuya, Señor. Que mis hermanos comprendan que lo más importante, Señor, es obedecerte y honrarte y seguir tus mandamientos, Señor. Permítenos ser una iglesia lo más apegado a tu corazón, Señor, y lo más que podamos ser guiados por tu espíritu, Señor, y por tu palabra, Señor. Bendice cada hermano y cada cual que escuche esta clase, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga a todos.